Im Moment, als Amelia Porter im Sommer 1878 in Greenwich, Colorado von der Kutsche stieg, wusste sie, dass ihr Leben nie wieder so sein würde wie zuvor. Nur nicht aus den Gründen, die sie sich eingeredet hatte. Vor ihr lag die Stadt wie ein unfertiger Edelstein mitten in den Rocky Mountains. Staubige Straßen, schiefe Holzhäuser, die aussahen, als würden sie sich gegenseitig stützen, damit keiner von ihnen zusammenbricht. Ihr abgenutztes Reisekleid klebte ihr an der Haut, feucht vom Schweiß nach der endlosen Fahrt aus Boston, und in ihrer Hand klammerte sie eine einzige Tasche, klein und schwer zugleich, denn darin steckte alles, was sie auf dieser Welt noch besaß. Sie war als Bestellbraut in den Westen gekommen. Allein dieses Wort zog ihr den Magen zusammen wie eine Faust. Mit 22 hatte sie im Osten keine Wahl mehr. Ihre Eltern waren vor 3 Jahren gestorben und hatten ihr nichts hinterlassen, außer Schulden und den mitleidigen Blicken entfernter Verwandter, die sie in ihrem Haus nur duldeten, als wäre sie ein unangenehmer Fehler. Als die Frau ihres Cousins ihr die Anzeige in der Zeitung zeigte, fühlte es sich nicht wie Hoffnung an, sondern wie der letzte Ausweg, der sich wie Hoffnung verkleidet hatte. Ein Rancher in Colorado sucht eine Ehefrau. Unterkunft und Essen garantiert. Fleiß, Gehorsam und keine Probleme erwartet. Amelia antwortete sofort, nicht aus Romantik, sondern aus Überleben. Sie hielt ihre Erwartungen klein, damit es weniger wehtat. Wahrscheinlich würde sie kaum mehr sein als eine Dienstmagd, die seinen Nachnamen trägt und vielleicht sein Bett teilt, wenn er es verlangt. Das war der Preis, den Frauen wie sie bezahlten, wenn sie nirgendwo sonst mehr hin konnten. Sie würde kochen, putzen, nähen, reparieren, sich fügen, alles, was man ihr sagte. Im Gegenzug hätte sie ein Dach über dem Kopf und etwas Warmes im Magen. Liebe war ein Luxus, den sie sich nicht einmal im Traum leisten durfte. Und genau in dem Moment, als sie dachte, sie hätte ihr Schicksal verstanden, bemerkte sie ihn. Ein großer Mann stand nahe dem Laden, der Hut tief ins Gesicht gezogen, als wolle er sich vor der Nachmittagssonne verstecken oder vor irgendetwas, das gefährlicher war als die Sonne. Er beobachtete die Kutsche, reglos, geduldig, und als seine Augen Amelia fanden, richtete er sich langsam auf. Selbst aus der Entfernung war er auffällig. Nicht geschniegelt attraktiv wie ein Mann aus Boston, sondern diese raue, stille Art von Präsenz, die nur Männer haben, die gelernt haben, dass Schwäche in der Wildnis ein Todesurteil ist. Breite Schultern, schlanker Körper und diese entspannte Haltung von jemandem, der sich selbst nicht beweisen muss, weil die Welt es längst für ihn getan hat. Als er näher kam, traf sie der Blick wie ein kalter Windstoß. Seine Augen waren ein ungewöhnliches Graublau, wie Gewitterwolken über den Bergen, kurz bevor der Himmel entscheidet, ob er Frieden oder Chaos bringt. Miss Porter. Seine Stimme war tief, kontrolliert, ohne unnötige Freundlichkeit, aber auch ohne Härte. Und in diesem Klang lag etwas, das nach Jahren im Freien roch. Staub, Rauch, endlose Wege. Emilia hob das Kinn und zwang ihre Stimme ruhig zu bleiben. Ja, Mr. Young, Tanner Young. Er tippte mit 2 Fingern an die Hutkrempe. Ein Gruß, knapp und ordentlich. Willkommen in Greenwich. Aus der Nähe war er noch beeindruckender. Sie schätzte ihn auf 27, 28. Seine Haut war sonnengebräunt, sein dunkles Haar leicht gewellt bis zum Nacken und sein Kiefer war stark, mit einem Schatten von Bart, der ihn älter wirken ließ. Über seiner linken Augenbraue zog sich eine Narbe. Nicht groß, aber genau genug, um zu verraten, dass sein Leben nicht nur aus Arbeit bestanden hatte. Und doch, seine Augen waren freundlich. Das war es, was sie am meisten überraschte. Sie sah keine Grausamkeit, kein gieriges Abmustern, kein kaltes Eigentumsdenken. Für einen Atemzug lang lockerte sich der Knoten in ihrem Magen. »Danke«, sagte sie leise, wechselte die Tasche von einer Hand in die andere, als würde sie damit ihre Nervosität verstecken. Ich bin bereit, sofort zu arbeiten.« Und in genau diesem Satz lag alles, was sie war. Eine junge Frau, die gelernt hatte, dass man in dieser Welt nicht um Liebe bittet. Man bittet um Sicherheit. Doch Amelia wusste noch nicht, dass sie in Greenwich nicht einfach bei einem Rancher gelandet war, sondern am Rand einer Welt, in der Männer wie Tanner Young nicht nur Vieh besitzen, sondern Geheimnisse. Und manchmal Blut. Wenn du wissen willst, was Amelia in dieser Stadt wirklich erwartet, dann schreib mir jetzt in die Kommentare, aus welchem Land du zuschaust und abonniere den Kanal.
denn diese Geschichte beginnt gerade erst. Und glaub mir, ab hier wird es gefährlich, düster und unfassbar emocional. Señor Young, si me acompaña a su casa, puedo empezar a preparar la cena y evaluar lo que hay que hacer. Algo se reflejó en su rostro, una emoción que ella no pudo descifrar. Primero nos ocuparemos de eso. Tenemos una cita en la iglesia. Se le encogió el corazón. Por supuesto, él querría legalizar la relación antes de llevarla a su rancho. Ella ya se lo esperaba, aunque la realidad le secó la boca. Lo entiendo. La iglesia era un modesto edificio blanco a las afueras de la ciudad, con su campanario apuntando hacia el cielo azul y despejado. El ministro, un hombre de rostro redondo llamado Reverendo Michaels, los recibió con un entusiasmo cálido que sugería que él y Tanner se conocían bien. La ceremonia fue breve y práctica, con 2 testigos sacados de la calle para que fuera oficial. Amelia pronunció sus votos en voz baja, muy consciente de que estaba prometiendo amar, honrar y obedecer a un hombre al que conocía desde hacía menos de una hora. Cuando Tanner le deslizó un sencillo anillo de oro en el dedo, ella lo miró sorprendida. No esperaba un anillo. Su expresión era solemne cuando cruzó la mirada con ella, y algo en su mirada hizo que su corazón diera un vuelco de una manera desconocida. «Puede besar a la novia», anunció alegremente el reverendo Michaels. Tanner dudó, luego se inclinó y le dio un beso en la frente. Fue un gesto gentil, casi fraternal, y Amelia sintió una inesperada punzada de decepción. Después, caminaron hasta donde les esperaba la carreta. Él la ayudó a subir al asiento con manos firmes, luego se subió a su lado y tomó las riendas. Mientras salían del pueblo, Amelia trató de memorizar los puntos de referencia, aunque sospechaba que pasaría algún tiempo antes de que volviera a Greenwich. Las esposas de los rancheros no tenían tiempo libre para viajar con frecuencia al pueblo. «El rancho está a 1 hora de aquí», dijo Tanner, rompiendo el silencio. «No es lujoso, pero es sólido. La casa es de buen tamaño. Mi padre la construyó antes de morir. Siento tu pérdida. Fue hace 5 años. Tuvo una buena vida». La miró. «¿Y tu familia?» «En tus cartas mencionabas que habían fallecido». «Sí, hace 3 años, de fiebre amarilla». El dolor familiar se instaló en su pecho. No quedaba nadie más. Bueno, tenía primos, pero ellos tenían sus propias familias de las que preocuparse. Él asintió con expresión comprensiva. «Es difícil estar solo». Cabalgaron en silencio durante un rato, con las ruedas del carro chirriando mientras subían por las colinas. El paisaje era impresionante, muy diferente de todo lo que Amelia había conocido en Boston. Los pinos se elevaban sobre ellos y, a lo lejos, los picos nevados perforaban el cielo. El aire olía a salvia y a tierra calentada por el sol. «Señor Young», comenzó con cautela, «quiero que sepa que trabajaré muy duro. Soy buena cocinera y sé cómo llevar una casa. Sé coser y remendar, y estoy dispuesta a aprender cualquier otra cosa que sea necesaria. Sé que probablemente no soy lo que esperaba de una esposa, pero le prometo que me ganaré mi sustento». Detuvo el carro tan bruscamente que ella se agarró al asiento para mantener el equilibrio. Cuando se volvió hacia ella, su expresión era intensa. «¿Eso es lo que piensa? ¿Que la he traído hasta aquí para que trabaje para mí?» Ella parpadeó, confundida. «Sí. ¿No es ese el acuerdo?» «No, señora, no lo es». Su voz era firme, pero no desagradable. «Eres mi esposa, Amelia, no mi empleada, no mi sirvienta, mi esposa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y Amelia sintió que se le enrojecían las mejillas. «No lo entiendo. Necesitas a alguien que cocine, limpie y te ayude a llevar la casa. Necesito una compañera». Se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo, como si buscara las palabras adecuadas. «Necesito a alguien con quien construir una vida. Sí, hay trabajo que hacer. Esa es la realidad de la vida en el rancho, pero lo haremos juntos, como iguales. No estarás a mi servicio como una criada». Amelia sintió un nudo en la garganta por una emoción inesperada. Nadie en su vida le había hablado nunca de igualdad, de compañerismo, pero el anuncio decía: «Buscaba una esposa. Eso es lo que eres. Eso es todo lo que necesitas ser». Sus ojos buscaron su rostro. «¿Pensabas que quería una esclava?
Pensé que querías a alguien que te facilitara la vida, alguien que no pidiera mucho a cambio. Su voz sonó más débil de lo que pretendía. Tanner se acercó y le tomó la mano, con un tacto cálido y calloso. Quiero a alguien con quien compartir mi vida, alguien que hable conmigo durante la cena y se siente conmigo por las tardes. Alguien que haga que este rancho se sienta como un hogar en lugar de solo un lugar donde duermo. Le apretó los dedos suavemente. Quiero que seas feliz aquí, Amelia. ¿Puedes entender eso? Ella asintió sin atreverse a hablar. La amabilidad en su voz era casi más de lo que podía soportar. Se había preparado para la indiferencia en el mejor de los casos, la crueldad en el peor. No estaba preparada para una calidez tan genuina. Continuaron el viaje en un silencio diferente, menos incómodo que contemplativo. Amelia no dejaba de mirar de reojo a su nuevo marido, tratando de conciliar sus expectativas con la realidad. Él se sentó cómodamente bajo la lluvia, señalando de vez en cuando algunos puntos de referencia o diciéndole los nombres de las cimas que se veían a lo lejos. Su voz era tranquilizadora y ella se relajó a pesar de su nerviosismo. El rancho apareció cuando coronaron una cresta y se extendió ante ellos en un valle como si fuera un cuadro. En el centro se alzaba una robusta casa de 2 pisos, construida con troncos que habían adquirido un cálido color miel con el paso del tiempo. Había un granero, un establo, varias dependencias y corrales donde pastaban los caballos. Más allá, el ganado salpicaba las laderas y un arroyo brillaba a la luz de la tarde. «Es precioso», susurró Amelia. Tanner sonrió y ella se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía hacerlo. Su rostro se transformó, suavizando los ángulos duros y haciéndolo parecer más joven. «Es nuestro hogar ahora». Cuando llegaron a la casa, él la ayudó a bajar del carro con la misma cortesía y cuidado que había mostrado durante todo el día. De cerca, pudo ver que la casa estaba bien cuidada, el porche limpio y las ventanas relucientes. Él llevó su bolsa de viaje por las escaleras y abrió la puerta, y luego la sorprendió tomándola en sus brazos. «¿Qué estás haciendo?», jadeó ella, agarrándose a sus hombros, llevando a mi novia por el umbral. «Es la tradición, ¿no?». Había un tono burlón en su voz que la hizo sonreír a pesar suyo. Por dentro, la casa estaba más amueblada y era más cómoda de lo que ella esperaba. La sala principal tenía una chimenea de piedra, una mesa robusta con sillas, una mecedora y estanterías llenas de libros. A través de una puerta, pudo ver una cocina con una estufa de hierro fundido y armarios. Tanner la dejó plantar los pies con suavidad. «Hay 3 dormitorios arriba», dijo, con un tono de voz cauteloso. «El más grande es el mío. Lo ha sido durante años. Pero si prefieres tu propia habitación, la de al lado está preparada. Hice que una mujer del pueblo viniera a ayudarme a prepararla. Sábanas limpias, un buen colchón, todo lo que puedas necesitar». Amelia lo miró, comprendiendo lo que quería decir. Le estaba dando a elegir. «No te importaría. Habitaciones separadas». «Bueno, me importaría», dijo con sinceridad, «pero no lo suficiente como para hacerte sentir incómoda en tu propia casa. Estamos casados, sí, pero también somos desconocidos. Creo que deberíamos conocernos antes de ser marido y mujer por completo». Su respeto por él creció enormemente en ese momento. «Es muy considerado por tu parte. Es de sentido común. Vamos, te enseñaré la casa». Le enseñó la casa señalándole dónde guardaba las cosas y explicándole cómo funcionaba todo. La casa estaba sorprendentemente limpia para ser la vivienda de un soltero, y ella así lo comentó. «No soy un desordenado», dijo él con un toque de diversión, «aunque admito que tener a alguien con quien compartir el trabajo estará bien. Pero como he dicho, lo compartiremos. No todo va a recaer sobre tus hombros». Arriba le mostró la habitación que había preparado. Era sencilla pero cómoda, con una cama cubierta por una colcha de colores, una cómoda con espejo y un lavabo. Las cortinas se agitaban en la ventana y se podían ver las montañas en la distancia. «Es preciosa». «Gracias. Mi madre hizo esa colcha», dijo él, señalando la cama. «Falleció cuando yo tenía 15 años. Pensé que te gustaría. La cuidaré mucho».
Ella tocó la tela con cuidado, conmovida por el gesto. Él la dejó instalarse y ella se tomó su tiempo para desempacar sus pocas pertenencias. No le llevó mucho tiempo. Se puso un vestido más sencillo, más adecuado para las tareas domésticas, y se trenzó el pelo hacia atrás. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer con ojos verdes inquietos y piel pálida que había pasado demasiado tiempo en casa. Esperaba que el aire del oeste le diera algo de color a sus mejillas. Bajó las escaleras. Encontró a Tanner en la cocina preparando los ingredientes. Estaba pensando que podríamos preparar la cena juntos, dijo él. Tengo filetes de venado y verduras del huerto. ¿Sabes hacer galletas? Sí, se arremangó. Pero no hace falta que me ayudes. Puedo apañármelas sola. Sé que puedes, pero quiero hacerlo. Le entregó un bol y harina. Además, aún no sabes dónde guardo todo. Tiene sentido que te ayude hoy. Trabajaron codo con codo y Amelia se relajó al ritmo de la preparación de la comida. Tanner era competente en la cocina, sus movimientos eran eficientes mientras preparaba la carne y cortaba las verduras. Ella mezcló la masa de las galletas, sus manos realizando los movimientos familiares que había aprendido junto a su madre. Eres buena en eso, observó él, viéndola dar forma a las galletas. Mi madre me enseñó. Decía que unas buenas galletas podían mejorar incluso el día más difícil. Parece una mujer sabia. Lo era. Amelia metió la bandeja en el horno. La echo de menos todos los días. Imagino que tú también. Él dio la vuelta a la carne en la sartén. Mi madre era igual. Era capaz de hacer que este lugar se sintiera cálido, incluso en pleno invierno. Después de su muerte, mi padre lo intentó, pero no era lo mismo. Estaba perdido sin ella. ¿Es por eso por lo que nunca te has casado? Porque no encontraste a nadie que ocupara su lugar. Tanner negó con la cabeza. Nadie podía ocupar su lugar. Eso no es lo que busco. Busco a alguien que cree su propio lugar aquí. Alguien con quien construir algo nuevo, no recrear lo que ya fue. Sus palabras resonaron en ella. Había estado tan centrada en intentar ser útil, en ganarse su lugar, que no había considerado que simplemente se le permitiera crear un lugar que fuera exclusivamente suyo. Cenaron en la mesa mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. La comida era sencilla pero buena, y Amelia descubrió que tenía más hambre de lo que pensaba. Tanner le habló del rancho, del ganado que criaba y de los caballos que entrenaba. Tenía 3 peones que trabajaban para él, le explicó, pero se alojaban en el barracón de la finca y se mantenían bastante aislados. Son buenos hombres, dijo. Te respetarán como mi esposa. Si alguno no lo hace, dímelo inmediatamente. Lo haré. Ella dudó y luego preguntó. ¿Qué pensarán ellos de este arreglo de que hayas mandado buscar una novia? Ya lo saben. Se lo dije hace semanas, cuando recibí tu última carta. Él tomó un sorbo de café. Creen que es una buena idea. José, el mayor, dijo que ya era hora de que sentara cabeza. Después de cenar, lavaron los platos juntos a pesar de las protestas de ella. Luego, Tanner encendió la chimenea, aunque la noche era templada, y se sentaron en la sala principal. Él se acomodó en una silla con un libro y ella se sentó en la mecedora con algunas prendas para remendar que, según él, se habían ido acumulando. Háblame de Boston, le dijo él al cabo de un rato. ¿Cómo era? Ella le habló de la ciudad, de las calles abarrotadas y los edificios altos, del puerto y las tiendas. Le habló de la librería de su padre, que había sido su lugar favorito en el mundo hasta que las deudas les obligaron a venderla. Le habló del jardín de su madre, que había sido un pequeño trozo de verde en un barrio de ladrillo y piedra. A su vez, él le habló de su infancia en el rancho, de cómo aprendió a montar a caballo antes de saber leer correctamente, de los duros inviernos y de la belleza de las montañas. Le habló del sueño de su padre de construir algo duradero, un legado que perdurara. ¿Es eso lo que tú también quieres? ¿Un legado? Preguntó ella. Quiero algo que importe, algo más que simplemente sobrevivir día a día, respondió él mirándola fijamente. Quiero una familia, hijos que crezcan fuertes y libres aquí, una esposa en la que pueda confiar y con la que pueda contar, un hogar lleno de amor y risas.
La sinceridad cruda de su voz le partió el corazón. Yo también quiero eso, admitió en voz baja. Había renunciado a ello, pero lo quiero. Entonces lo construiremos juntos. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, Amelia se acostó en la cama y escuchó los sonidos desconocidos del rancho. El mugido del ganado en la distancia, el viento entre los pinos, el crujir de la casa al asentarse. Pensó en el hombre que dormía al final del pasillo, su marido, que le había mostrado más amabilidad en un día que la que había conocido en años. Era abrumador, aterrador y maravilloso, todo al mismo tiempo. A la mañana siguiente, se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y el aroma del café que subía desde la planta baja. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a Tanner con la estufa encendida y el bacon chisporroteando en una sartén. «Buenos días», la saludó. «Espero no haberte despertado. Estoy acostumbrado a madrugar». «Para nada. ¿Qué puedo hacer? Huevos, si quieres. Siempre se me queman». Prepararon el desayuno juntos y después él la llevó fuera para enseñarle bien el rancho. Sus 3 ayudantes ya estaban trabajando y él se los presentó a todos. José era mayor, quizá de unos 50 años, con canas entre su cabello oscuro y un rostro amable marcado por el sol y el trabajo duro. La saludó en un inglés con acento y le dijo que estaba encantado de conocer a la nueva señora. Los otros dos eran hermanos menores llamados Cole y Daniel, ambos de unos 20 años, con sonrisas amables y modales educados. «Si necesita algo, señora Young, solo tiene que decirlo», dijo Cole. El título la sorprendió, señora Young. Estaba casada. Tenía un nuevo nombre y una nueva vida. Durante los días siguientes, Amelia se acostumbró al ritmo del rancho. Fiel a su palabra, Tanner nunca la trató como a una sirvienta. Trabajaban juntos, dividiéndose las tareas de forma natural, en lugar de por órdenes. Ella cocinaba la mayoría de las comidas porque le gustaba y se le daba bien, pero él la ayudaba con la preparación y siempre limpiaba después. Ella cuidaba el huerto y el gallinero, mientras que él se ocupaba del ganado y los caballos. Lavaban la ropa juntos, reparaban la valla juntos y por las tardes se sentaban juntos junto al fuego. Poco a poco, con cuidado, se fueron conociendo. Ella descubrió que él tenía un sentido del humor seco que la sorprendía y la hacía reír cuando menos se lo esperaba. A él le encantaba leer, sobre todo historias de aventuras e historias, y tenía una hermosa voz para cantar que a veces emergía cuando trabajaba. Era paciente con los animales, firme, pero nunca cruel, y los caballos claramente lo adoraban. Él aprendió que ella tenía una vena obstinada bajo su apariencia tranquila, que se negaba a abandonar una tarea una vez que la había comenzado. Descubrió que ella tenía un don para cultivar cosas, sacando abundancia del huerto que había sido mediocre bajo su cuidado. Ella tarareaba mientras trabajaba viejos himnos y canciones populares que le había enseñado su madre, y el sonido hacía que la casa pareciera viva. Después de 2 semanas, mientras estaban sentados junto al fuego una noche, Tanner dejó su libro y la miró con seriedad. «Quiero preguntarte algo, y quiero que seas sincera conmigo». Su corazón comenzó a latir más rápido. «De acuerdo, ¿eres feliz aquí?», consideró la pregunta cuidadosamente. «Sí», dijo finalmente, «soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». El alivio se reflejó en su rostro. «Me alegro. Me preocupaba que solo estuvieras siendo educada, que tal vez te arrepintieras de haber venido aquí. No me arrepiento». Dejó a un lado la costura. «Has sido mucho más amable conmigo de lo que jamás esperé. Siento que aquí puedo respirar». «Bien». Él dudó y luego dijo, «He estado pensando en nuestro acuerdo. En las habitaciones separadas». Su pulso se aceleró. «Sí, sé que dije que debíamos esperar y sigo pensando que fue la decisión correcta. Pero me doy cuenta de que quiero conocerte mejor, Amelia, no solo como alguien que comparte mi casa, sino como mi verdadera esposa». Sintió que le subían los colores a las mejillas. «He estado pensando lo mismo». «¿De verdad?». La esperanza tiñó su voz. «Sí, no te tengo miedo, Tanner. No me has mostrado más que respeto y amabilidad, y me doy cuenta de que me atraes más de lo que esperaba». Se levantó de la silla y se acercó a ella,
arrodillándose a su lado para quedar a la altura de sus ojos. Yo también me siento atraído por ti. Desde el momento en que te vi bajar del escenario, entrenadora, con ese aire tan decidido y valiente, me sentí atraído por ti. ¿Valiente? Ella se rió suavemente. Estaba aterrorizada, pero viniste de todos modos. Eso es valentía. Él levantó la mano y le apartó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Puedo besarte como es debido esta vez? Ella asintió conteniendo la respiración mientras él se inclinaba hacia ella. Sus labios se encontraron con suavidad, con cautela, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse. El beso fue dulce y profundo, nada que ver con el rápido beso de su boda. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros por la emoción. Llevaba días queriendo hacer eso, admitió. Yo también lo quería, sonrió ella, con esa sonrisa transformadora que le hacía saltar el corazón. ¿Puedo cortejarte, Amelia Young? Aunque ya estamos casados, quiero hacerlo bien para ganarme tu corazón como es debido. Creo que mi corazón ya está más que conquistado, susurró ella. Esa noche, ella siguió durmiendo en su propia habitación, pero lo hizo sabiendo que todo estaba cambiando entre ellos. La base de respeto y amistad que habían construido estaba floreciendo en algo más profundo, algo que la hacía sentir viva de una manera que había olvidado que era posible. Tanner comenzó a cortejarla en serio. Recogía flores silvestres y las dejaba en la mesa de la cocina para que ella las encontrara por la mañana. Ensilló una yegua dócil y le enseñó a montar, con paciencia, mientras ella aprendía a moverse con el caballo. Hicieron picnics en las colinas, extendiendo una manta bajo los pinos y hablando durante horas. Él le contó sus sueños para el rancho, para la vida que podrían construir, y ella compartió sus propias esperanzas, sus propias visiones tentativas del futuro. Una tarde, aproximadamente un mes después de su llegada, salieron a caballo para ver cómo estaba el rebaño en los pastos altos. Era un día glorioso. El cielo era increíblemente azul y el aire olía dulcemente a pino y colina. Amelia había ganado confianza en la silla de montar y disfrutaba de la sensación de libertad que le proporcionaba cabalgar por la tierra abierta. Te has adaptado muy bien a esta vida, observó Tanner mientras dejaban descansar a los caballos cerca del arroyo. Pensé que te resultaría demasiado duro viniendo de la ciudad. Yo también lo pensaba, admitió ella. Pero la verdad es que aquí me siento más a gusto que en Boston. Hay algo en este lugar, en la forma en que la tierra se extiende hasta el infinito y las montañas se alzan como guardianes. Me hace sentir pequeña e infinita al mismo tiempo. Sé exactamente a qué te refieres. Desmontó y se acercó para ayudarla a bajar, con las manos en su cintura incluso después de que ella tocara el suelo con los pies. Amelia, hay algo que tengo que decirte. Su corazón comenzó a latir con fuerza ante la seriedad de su tono. ¿Qué pasa? Creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron precipitadamente, como si las hubiera estado conteniendo. Sé que solo ha pasado un mes y quizás sea demasiado pronto para decir estas cosas, pero no puedo seguir fingiendo que no lo siento. Cada mañana me despierto agradecido de que estés aquí. Todas las noches busco excusas para quedarme despierto hasta tarde solo para pasar más tiempo contigo. Has traído luz y calidez a este lugar, a mi vida, y ya no quiero ocultar lo que siento. Las lágrimas le picaban en los ojos. Yo también me estoy enamorando de ti. No creía que fuera posible sentir algo así por alguien a quien apenas conocía. Pero, de alguna manera, te has convertido en lo mejor de cada día. Cuando pienso en el futuro ahora, no puedo imaginarlo sin ti. Él le acarició el rostro con las manos, secándole las lágrimas con los pulgares. Entonces dejemos de fingir que somos desconocidos. Seamos lo que realmente somos, marido y mujer en todos los sentidos. Sí, susurró ella. Sí. Entonces él la besó profunda y apasionadamente, con toda la pasión que habían estado reprimiendo. Ella se derritió en sus brazos, rodeándole el cuello con los suyos mientras el mundo desaparecía a su alrededor. Solo existía él, solo existía ese momento, solo existía el amor que florecía entre ellos como las flores silvestres a sus pies. Esa noche ella trasladó sus cosas a su habitación. A su habitación.
Se unieron con ternura y cuidado, aprendiendo el uno del otro de nuevas maneras. Él fue gentil con ella, paciente con su inexperiencia, y la intimidad que compartieron fue todo lo que ella nunca se había atrevido a esperar. Después, ella se acostó en sus brazos, escuchando los latidos de su corazón, sintiéndose más completa que nunca en su vida. Te amo, susurró en la oscuridad, mientras él la abrazaba con fuerza. Yo también te amo, Amelia, más de lo que puedo expresar con palabras. El verano pasó en una nube de felicidad. Trabajaron juntos en el rancho, construyendo algo tangible con sus manos y sus corazones. Ella aprendió a ayudar con el ganado, descubrió que tenía talento para domar caballos jóvenes y dominó el arte de cocinar en el rancho para hombres hambrientos. Los peones la respetaban, a menudo le pedían su opinión sobre diversos asuntos y se sometían a su autoridad como señora de la casa. José se convirtió en un aliado especial, enseñándole frases en español y contándole historias sobre su propia familia en Nuevo México. Cole y Daniel la trataban como a una hermana querida, protectores y amables, sin traspasar nunca los límites de lo apropiado. El rancho comenzó a parecerle algo más que un hogar. Se sentía como una comunidad, una familia. Al acercarse el otoño y los álamos tornarse dorados en las montañas, Amelia se dio cuenta de que había dejado de tener su periodo mensual. Al principio, pensó que era por el estrés o el cambio de entorno. Pero a medida que pasaban las semanas y aparecían otros signos, ya no pudo negar la verdad. Estaba esperando un hijo. La noticia la llenó de alegría y terror a partes iguales. Siempre había querido tener hijos, pero la realidad la abrumaba. Iba a ser madre. Ella y Tanner iban a traer una nueva vida al mundo. Decidió decírselo una noche en la que estaban solos, ya que los peones del rancho habían ido al pueblo a por provisiones. Estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol sobre las montañas, con el brazo de él alrededor de sus hombros y la cabeza de ella apoyada en su pecho. Tanner, comenzó ella con la voz ligeramente temblorosa, tengo algo que decirte. Él se enderezó inmediatamente, atento. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy más que bien. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre, a un plano. Vamos a tener un bebé. Por un momento él se limitó a mirarla, como si fuera incapaz de procesar las palabras. Luego, su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia que ella había visto jamás. Un bebé. De verdad, estoy casi segura de que todos los indicios apuntan a ello. Él soltó un grito de alegría y la levantó en brazos, haciéndola girar, a pesar de sus protestas entre risas. Cuando la dejó en el suelo, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Vamos a ser padres, dijo, con asombro en su voz. Vamos a tener una familia. ¿Estás feliz? Ella preguntó, aunque la respuesta estaba escrita en su rostro. Feliz no es suficiente para describirlo. Estoy encantado. Estoy aterrorizado. Estoy agradecido. La besó profundamente. Gracias. Gracias por venir aquí, por darme una oportunidad, por darme todo lo que siempre quise. Tú eres quien me lo ha dado todo, le corrigió ella. Tú me has dado un hogar lleno de amor y un futuro que nunca pensé que podría tener. Esa noche se acostaron en la cama hablando de nombres, de habitaciones infantiles y de todos los cambios que iban a sufrir sus vidas. Tanner ya estaba planeando cómo ampliar la casa, añadiendo otra habitación para el bebé. Habló de enseñar a su hijo a montar a caballo, de compartir la tierra y la vida que habían construido. Sea niño o niña, lo amaré, dijo con firmeza. Pero en secreto, espero que sea una niña que se parezca a ti. Y espero que sea un niño con tu terquedad y tu buen corazón, respondió ella. Los meses de embarazo fueron algunos de los más felices de la vida de Amelia, a pesar de las molestias. Tanner estaba tan atento que llegaba a ser sobreprotector, tratando de evitar que ella hiciera cualquier trabajo pesado. Ella tuvo que recordarle repetidamente que estaba embarazada, no frágil, y que necesitaba mantenerse activa. Crecí en un rancho, mintió, y luego se rió de sí misma. Bueno, no, crecí en una ciudad. Pero las mujeres han tenido hijos desde el principio de los tiempos sin dejar de hacer su trabajo. No voy a convertirme en una inválida. Solo me preocupo, admitió él.
No podría soportar que te pasara algo. No me va a pasar nada. Los dos somos fuertes y estamos sanos. Ella le tomó de la mano. Pero te agradezco que te preocupes tanto. Cuando el invierno se instaló en las montañas, el rancho ralentizó su ritmo. El ganado fue bajado de los pastos altos. Se hicieron preparativos para el duro clima que se avecinaba y la vida adquirió un ritmo más tranquilo. Amelia pasaba los días preparándose para el bebé, cosiendo ropita y mantitas, organizando la nueva habitación infantil que Tanner había construido. La esposa de José, María, vino de la ciudad a visitarlos, una mujer maternal que había criado a 6 hijos propios. Ella y Amelia se hicieron amigas rápidamente, y María compartió con Amelia sus conocimientos sobre el parto y el cuidado de los bebés. Tener a otra mujer con quien hablar, alguien que entendía por lo que estaba pasando, alivió algunos de los temores de Amelia. Tu marido es un buen hombre, le dijo María una tarde mientras trabajaban juntas en una colcha. Puedo ver lo mucho que te quiere. Yo también lo quiero, más de lo que jamás pensé que sería posible. Amelia alisó la tela, sonriendo. Cuando vine aquí, no esperaba nada. Pensaba que, en el mejor de los casos, sería una sirvienta, pero él me vio como una compañera desde el principio. Me hizo creer que valía más de lo que yo pensaba. Eso es lo que hace un buen matrimonio. Hace que ambas personas sean mejores de lo que serían solas. El bebé llegó en una fría noche de marzo, con la última tormenta de nieve de la temporada. María y el médico del pueblo fueron llamados cuando Amelia comenzó el parto, y Tanner caminaba de un lado a otro en la planta baja como un animal enjaulado, sin poder entrar en la sala de partos, como era costumbre. El parto fue largo y difícil, y hubo momentos en los que Amelia pensó que no podría aguantar ni un minuto más. Pero María estaba allí para guiarla y animarla, y la idea de que Tanner la esperaba abajo le daba fuerzas. Quería conocer al niño que habían creado. Quería ver a Tanner sostener a su bebé por primera vez. Finalmente, tras horas de esfuerzo, el llanto de un bebé rompió el silencio. Amelia se dejó caer sobre las almohadas, agotada, pero eufórica. Un niño, anunció el médico. Un niño sano. María limpió al bebé y lo envolvió en una manta suave y luego lo colocó en los brazos de Amelia. Ella miró a su hijo, su carita perfecta y su mata de pelo oscuro, y sintió que su corazón se llenaba de un amor tan intenso que casi le dolía. Es precioso, susurró. Igual que su mamá, dijo María con cariño. Voy a buscar a tu marido. Está muy preocupado. Unos instantes después, Tanner irrumpió en la habitación, pálido y con los ojos desorbitados por la ansiedad. Pero cuando vio a Amelia sentada, cansada pero sonriente, con su hijo en brazos, su expresión se transformó en pura alegría. Es un niño, dijo ella en voz baja. Tenemos un hijo. Se acercó a la cama y se sentó con cuidado a su lado, mirando al bebé con asombro. Es perfecto. ¿Puedo cogerlo? Ella le pasó el pequeño bulto a los brazos, y la visión de este hombre fuerte y capaz acunando a su recién nacido con tanta ternura hizo que las lágrimas le corrieran por la cara. Hola, pequeño, murmuró Tanner. Soy tu papá. He esperado tanto tiempo para conocerte. El bebé emitió un pequeño sonido y Tanner miró a Amelia con asombro en los ojos. ¿Cómo lo llamaremos? Habían discutido los nombres sin cesar durante el invierno, pero ahora que su hijo estaba allí, Amelia sabía exactamente cuál era el adecuado. Thomas, dijo, por tu padre, y Patrick por el mío. Thomas Patrick Young. Thomas Patrick Young, repitió Tanner, probando el nombre. Es perfecto. Él es perfecto. Se inclinó y le besó la frente. Gracias. Gracias por él, por todo. Los primeros meses de paternidad fueron agotadores y maravillosos. Thomas era un buen bebé, sano y fuerte, con los ojos azul grisáceos de su padre y los delicados rasgos de su madre. Tanner era un padre devoto. Se turnaba con Amelia para pasear al bebé inquieto por la noche, cambiaba pañales sin quejarse y miraba a su hijo con una fascinación infinita. No puedo creer que lo hayamos hecho nosotros, dijo una noche mientras estaban sentados juntos, viendo a Thomas dormir en su cuna. No puedo creer que algo tan perfecto haya salido de nosotros. Ya tiene tu terquedad, señaló Amelia divertida.
la forma en que se niega a dormir cuando cree que está pasando algo interesante, y tu determinación. No se rinde cuando quiere algo. Cuando la primavera volvió a las montañas y Thomas creció, la vida en el rancho se estabilizó en un nuevo ritmo. Amelia había temido que la maternidad la hiciera sentir atrapada o limitada, pero en cambio encontró la manera de equilibrar el cuidado de su hijo con el trabajo que amaba. Llevaba a Thomas en un portabebés mientras cuidaba el jardín, lo ponía en una cesta con mantas mientras trabajaba en la cocina y lo llevaba afuera para ver a su padre con los caballos. Va a crecer conociendo cada centímetro de esta tierra, dijo Tanner. Una tarde estaban en el porche, Amelia en la mecedora amamantando a Thomas mientras Tanner se sentaba en los escalones. Va a aprender a montar a caballo y a trabajar con el ganado, y a comprender lo que significa cuidar la tierra. Va a aprender a leer, escribir y pensar, añadió Amelia. Debemos asegurarnos de ello. Quiero que tenga oportunidades para saber que puede elegir su camino. Le enseñaremos todo, cómo trabajar con las manos y con la mente. Tanner la miró con expresión seria. Quiero que tenga todo lo que yo no tuve. Seguridad, educación, opciones. Lo tendrá todo. Y lo que es más importante, tendrá amor. Mucho amor. Los años que siguieron fueron plenos y ricos. Thomas se convirtió en un niño brillante y enérgico que seguía a su padre a todas partes, imitando su forma de caminar y sus gestos. Cuando Thomas tenía 2 años, Amelia se encontró embarazada de nuevo. Esta vez estaba menos asustada y más emocionada, sabiendo lo que le esperaba. Su segunda hija, a la que llamaron Abigail Rose, llegó en una cálida mañana de verano. Tenía los ojos verdes de Amelia y el pelo oscuro de Tanner, y fue la princesa del rancho desde el momento en que respiró por primera vez. Thomas estaba fascinado con su hermanita, quería ayudar en todo, y ver a su hijo ser tan cariñoso con Abigail hacía que se les llenara el corazón a ambos padres. Nuestra familia está completa, dijo Tanner una noche mientras veían a sus hijos jugar en el suelo. Thomas tenía 4 años, Abigail 2, y la casa estaba llena de risas, ruido y vida. ¿De verdad? Amelia bromeó. No más hijos. Bueno, si vienen más hijos les daremos la bienvenida. Pero incluso si solo somos nosotros 4, no podría pedir nada más. La atrajo hacia él. Me has dado todo lo que siempre soñé, y mucho más de lo que ni siquiera sabía soñar. Lo construimos juntos, le recordó ella. Nada de esto existiría sin nosotros dos. Y era cierto. El rancho había prosperado bajo su administración conjunta. La habilidad de Tanner con el ganado y los caballos, combinada con el sentido comercial de Amelia y su cuidadosa gestión, había convertido al rancho en uno de los más exitosos de la región. Habían ampliado el rebaño, mejorado la raza y se habían ganado una reputación de calidad que atraía a compradores de todo Colorado. Pero más allá del éxito financiero, habían creado un hogar. La casa resonaba con las risas de los niños y siempre estaba abierta a los vecinos que necesitaban ayuda. José y María se habían convertido en parte de la familia, al igual que Cole y Daniel, que se habían casado y construido sus hogares en los límites de la propiedad del rancho. Lo que había comenzado como un puesto avanzado solitario se había convertido en una comunidad próspera. Cuando Thomas tenía 6 años y Abigail 4, otro bebé se unió a ellos. Esta vez eran gemelos que llegaron antes de tiempo y pequeños, pero sanos. Los llamaron James y Joseph, y la casa se volvió aún más caótica y llena de amor. 4 hijos, dijo Tanner, con aspecto ligeramente aturdido, mientras sostenía a uno de los gemelos en cada brazo. Tenemos 4 hijos y vamos a necesitar una casa más grande, señaló Amelia. Estaba cansada por el parto, pero feliz de ver a su marido con sus hijos. Menos mal que se te da bien la construcción. Durante ese verano y otoño, Tanner añadió otra ala a la casa, creando más dormitorios y un espacio más amplio. Los niños corrían salvajemente por la obra, estorbando y haciendo preguntas sin fin. José ayudó con el trabajo, e incluso el llanto de los gemelos no empañó la sensación de emoción y crecimiento. La vida no estaba exenta de desafíos. Había inviernos duros en los que se preocupaban por el ganado, veranos secos en los que el arroyo bajaba, enfermedades que les asustaban y lesiones que requerían vigilias nocturnas.
pero lo afrontaban todo juntos. Amelia y Tanner, su unión era tan fuerte como las montañas que los rodeaban. Cuando Thomas tenía 10 años, Amelia lo encontró una tarde sentado en el porche, pensativo. ¿Qué te preocupa, cariño?, le preguntó, sentándose a su lado. Mamá, ¿alguna vez has deseado haberte quedado en Boston? ¿Tener una vida diferente? La pregunta la sorprendió. ¿Por qué me preguntas eso? He oído a algunos niños del pueblo decir que su madre es del este y que siempre se queja de lo duro que es vivir aquí, de lo mucho que echa de menos la ciudad. Amelia rodeó a su hijo con el brazo. Cada persona es diferente, Thomas. Lo que hace feliz a una persona puede hacer infeliz a otra, pero en mi caso no es así. Nunca he deseado haberme quedado en Boston. Esta vida, esta familia, este lugar, es todo lo que siempre he querido. ¿De verdad? ¿De verdad? Cuando llegué aquí, estaba perdida, sola y asustada. Tu padre me dio un hogar, un propósito y amor. Me mostró quién podía ser. Y luego llegasteis tú y tus hermanos y lo hicisteis todo aún mejor. No cambiaría ni un solo momento de esta vida por nada. Thomas pareció satisfecho con la respuesta y se recostó contra ella. Me alegro de que vinieras aquí. Yo también, cariño. Yo también. Los niños crecieron, cada uno desarrollando su propia personalidad e intereses. Thomas era serio y responsable, y desde muy temprano mostró aptitudes para gestionar el rancho. Abigail era salvaje y valiente, y se sentía más cómoda a lomos de un caballo que en cualquier otro sitio. James era el estudioso, siempre leyendo y haciendo preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Joseph era el encantador, capaz de salir de cualquier apuro con una sonrisa. Amelia y Tanner los veían crecer con orgullo y a veces con terror, asombrados de haber creado a estos individuos únicos. El rancho seguía prosperando y pudieron brindarles a sus hijos oportunidades que ellos nunca habían tenido. Contrataron a un tutor que venía del pueblo 2 veces por semana para complementar la educación que Amelia les daba en casa. Compraban libros por cajas y fomentaban la curiosidad y el aprendizaje. Los estamos criando bien, dijo Tanner una noche. Por una vez estaban solos. Los niños dormían y ellos estaban sentados en el porche, como habían hecho innumerables veces a lo largo de los años. Son buenos chicos, amables, inteligentes y trabajadores. Así es, coincidió Amelia, con la cabeza apoyada en su hombro. Lo hemos hecho bien. Así es, él le besó la cabeza. ¿Recuerdas el día de nuestra boda? ¿Lo asustada que estabas? Recuerdo que pensaba que estaba haciendo práctica, que estaba sacando lo mejor de una mala situación. Recuerdo que no esperaba nada y que estaba preparada para trabajar hasta la extenuación para ganarme el sustento. Ella se rió suavemente y entonces tú me corregiste. Me dijiste que era tu esposa, no tu empleada. Eso lo cambió todo. Era la verdad. Sigue siendo la verdad. Eres mi compañera, mi igual, mi amor. Todo lo que hemos construido, lo hemos construido juntos. Te quiero, Tanner Young, incluso más ahora que el día en que dije, sí, quiero. Y yo te quiero, Amelia Young, más de lo que las palabras pueden expresar. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, el ganado acomodándose para pasar la noche, los caballos moviéndose en el establo, el viento en los pinos. Era el sonido del hogar, la banda sonora de la vida que habían construido a partir de nada más que esperanza y trabajo duro. Los años siguieron pasando, trayendo nuevos retos y alegrías. Thomas se convirtió en un joven apuesto y acabó asumiendo gran parte de la gestión del rancho de su padre. A los 22 años, se casó con una joven inteligente de la ciudad, una profesora llamada Sarah, y construyeron una casa en la propiedad. La familia crecía, se expandía, convirtiéndose en un legado que se extendería más allá de Amelia y Tanner. Abigail, fiel a su estilo, se negó a sentar cabeza de joven. Dirigió el programa de cría de caballos con habilidad y pasión, ganándose la reputación de ser una de las mejores entrenadoras de caballos de Colorado. Cuando finalmente se casó a los 25 años, fue con un ganadero de Wyoming que podía igualar su fuerza e independencia. Los gemelos tomaron caminos separados.
James se convirtió en médico, estudió en Denver y luego regresó a Greenwich para abrir una consulta. Joseph se convirtió en abogado, cautivando a los jurados y construyendo una exitosa carrera. Pero ambos se mantuvieron unidos, sin romper nunca sus lazos con el rancho y la familia. Amelia y Tanner envejecieron juntos, con el cabello canoso y los rostros marcados por el paso del tiempo, pero su amor nunca disminuyó. Más bien, se hizo más fuerte con cada año que pasaba, templado por el tiempo y las pruebas hasta convertirse en algo inquebrantable. En su 25 aniversario de boda, Tanner la sorprendió con un viaje de vuelta a Boston. Ella no había vuelto desde que se marchó, y aunque no tenía ningún deseo de regresar de forma permanente, sentía curiosidad por ver cómo había cambiado la ciudad. Dejaron el rancho en las capaces manos de Thomas y tomaron el tren hacia el este. Boston le resultaba familiar y extraña a la vez. Las calles estaban más concurridas, los edificios eran más altos y el ritmo era más rápido de lo que ella recordaba. Visitaron su antiguo barrio, vieron el edificio donde había estado la librería de su padre y pasearon por los jardines públicos. Pero, a pesar de todo, Amelia se sentía como una visitante en tierra extranjera. Este ya no era su hogar. No lo había sido durante mucho tiempo. ¿Estás triste?, le preguntó Tanner mientras contemplaban el puerto. No, respondió ella con sinceridad. Estoy agradecida. Agradecida por haberme marchado, por haberme arriesgado, por haberte encontrado. Este lugar me dio un comienzo, pero Colorado me dio una vida. Yo también estoy agradecida. Agradecida de que respondieras a mi anuncio, de que fueras lo suficientemente valiente como para venir al oeste, de que vieras más allá de un ranchero solitario que buscaba una esposa y encontraras a alguien a quien amar. Se volvió hacia él, el hombre que había sido su marido durante 25 años, que le había dado hijos y un hogar en una vida llena de amor. Hiciste que fuera fácil amarte desde el primer día en que me dijiste que era tu esposa, no tu empleada. Me mostraste qué tipo de hombre eras. Me respetaste, me valoraste y me hiciste creer que valía algo. Siempre valiste todo, dijo él acercándola así. Yo solo te ayudé a verlo. Regresaron a Colorado, al rancho, a la familia y a la vida que habían construido. Llegaron más nietos, llenando la casa de ruido, caos y alegría. Amelia les enseñó a hornear, les contó historias sobre Boston y el salvaje viaje al oeste. Les enseñó a ser fuertes, amables y sinceros. Tanner les enseñó a montar a caballo, a trabajar con las manos, a respetar la tierra y los animales. Les habló de sus padres, de cómo construyeron algo de la nada, del valor del trabajo duro y la integridad. Juntos mostraron a sus hijos y nietos cómo era el amor. No el amor apasionado y fugaz de las novelas románticas, sino el amor profundo y duradero que surge de elegirse mutuamente cada día. El amor que resistió tormentas y celebró alegrías, que se mantuvo fuerte en la salud y en la enfermedad, y que solo se hizo más rico con el tiempo. Cuando Amelia tenía 55 años, enfermó de neumonía durante un invierno especialmente duro. Durante una semana aterradora, Tanner pensó que podría perderla, y el miedo lo envejeció visiblemente. Se sentó junto a su cama día y noche, tomándole la mano y rezando a un Dios que no estaba seguro de que le escuchara, pero al que suplicaba de todos modos. Ella se recuperó para alivio de todos, pero la enfermedad la dejó debilitada. Le llevó meses recuperarse por completo, y durante ese tiempo, sus hijos se unieron en torno a ellos. Thomas se encargó de la gestión del rancho. Abigail se hizo cargo de la casa. James proporcionó atención médica. Joseph se ocupó de los asuntos legales que surgieron, y durante todo ese tiempo, Tanner nunca se apartó de su lado. Se supone que debes dirigir el rancho, le dijo ella débilmente desde la cama. Thomas puede encargarse. Mi lugar está aquí contigo. No me estoy muriendo, ya lo sabes. Solo es neumonía, lo sé, pero no voy a correr ningún riesgo. He esperado demasiado para encontrarte. No voy a perderte antes de que sea absolutamente necesario. Se recuperó lentamente y cuando por fin tuvo fuerzas para volver a moverse, descubrió que la familia se había ocupado de todo. La casa estaba limpia, los niños estaban bien alimentados y el rancho funcionaba a la perfección.
Le preocupaba ser una carga, pero descubrió que, en cambio, la querían. Esto es lo que hace una familia, le dijo Abigail con firmeza cuando intentó disculparse por sentirse impotente. Tú y P nos enseñasteis que debemos cuidarnos unos a otros. El susto hizo que tanto Amelia como Tanner fueran más conscientes de su mortalidad. No eran viejos, todavía no, pero ya no eran jóvenes. Empezaron a hacer planes para asegurarse de que el rancho y la familia continuarían mucho después de que ellos se hubieran ido. Actualizaron su testamento, se aseguraron de que todos los niños entendieran cómo se dividiría la propiedad y escribieron cartas para que se abrieran después de su muerte. Pero también decidieron vivir más plenamente el presente. Se tomaron tiempo para sentarse y ver las puestas de sol, para jugar con sus nietos, para simplemente estar juntos sin la presión constante del trabajo. El rancho sobreviviría sin ellos supervisando cada detalle. He estado pensando, dijo Tanner una noche, mientras estaban en el porche viendo las estrellas aparecer sobre las montañas. Sobre ese primer día en que llegaste a Greenwich. ¿Qué pasa con eso? Estaba muy nerviosa. Ni siquiera había visto una fotografía tuya, solo tenía tus cartas. Me aterrorizaba que me vieras y quisieras volver corriendo a Boston. Ella se rió. Estaba demasiado asustado para correr a ningún sitio, y tú eras tan guapa y amable. No dejaba de esperar que pasara algo malo, que revelaras algún defecto terrible que explicara por qué necesitabas que te buscaran una esposa. ¿Y encontraste algún defecto terrible?, preguntó él divertido. Solo que a veces roncas, eres increíblemente terco e insistes en protegerme de todo, incluso cuando no necesito protección. Ella le apretó la mano, pero supongo que puedo vivir con eso. Yo no ronco, protestó él, haciéndola reír aún más. Niega lo que quieras, pero llevo décadas durmiendo a tu lado. Sé la verdad. Él la atrajo hacia sí y se sentaron en un cómodo silencio. Dos personas que se conocían tan bien que las palabras a menudo eran innecesarias. Esto era lo que habían construido. No solo el rancho o la familia, sino este profundo entendimiento, esta asociación que los había sostenido a través de todo lo que la vida les había deparado. Los años seguían acumulándose, trayendo cambios y constantes en igual medida. Los hijos se casaron y tuvieron sus propios hijos. El rancho se adaptó a los nuevos métodos y tecnologías, manteniendo al mismo tiempo su carácter esencial. Amelia y Tanner envejecieron, sus cuerpos se ralentizaron, pero sus mentes siguieron siendo agudas y su amor nunca vaciló. En su 40 aniversario, toda la familia se reunió en el rancho para celebrarlo. Los hijos, los nietos e incluso algunos bisnietos llenaron la casa y se desbordaron por los terrenos. Hubo música y baile, enormes cantidades de comida y discursos que hicieron llorar tanto a Amelia como a Tanner. Thomas se puso de pie y levantó su copa. Por mis padres, que nos enseñaron a todos lo que realmente significan el amor y la unión, que construyeron algo duradero a partir de la nada, que crearon un legado no solo de tierras y ganado, sino también de familia y amor. Que todos seamos bendecidos con una mínima parte de lo que ellos han encontrado juntos. Todos los presentes se unieron al brindis, y Amelia miró a su alrededor, al mar de rostros de la familia que habían creado, y se sintió abrumada por la gratitud. Lo conseguimos, le susurró a Tanner. Hemos construido algo que perdurará. Así es, asintió él con la voz cargada de emoción. Y todo empezó porque una joven valiente bajó de una diligencia y me dio una oportunidad. Y un buen hombre le dijo que era su esposa, no su empleada, que tenía un valor más allá del trabajo que podía hacer. Bailaron esa noche, moviéndose lentamente al ritmo de la música, rodeados de su familia. A Amelia le dolían las articulaciones y la espalda de Tanner ya no era lo que era, pero se movían juntos con la facilidad de la práctica prolongada, dos personas que habían aprendido a moverse como una sola. Cuando la velada llegó a su fin y los invitados comenzaron a marcharse, Amelia encontró un momento de tranquilidad para quedarse en el porche, contemplando la tierra que se había vuelto tan querida para ella. Las montañas se alzaban eternas contra el cielo oscurecido, igual que cuando ella llegó por primera vez hacía tantos años. Pero todo lo demás había cambiado.
Ella había pasado de ser una joven asustada y sin perspectivas a convertirse en la matriarca de una familia próspera. Tanner se unió a ella y le rodeó la cintura con el brazo. ¿En qué piensas? En todo, en el viaje, en los años, en lo afortunada que he sido. Los dos hemos tenido suerte. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día cuando te dije que estaba lista para empezar a trabajar? Te dije que eras mi esposa, no mi empleada, que quería una compañera. Eso cambió toda mi vida. Me hizo creer que valía más de lo que pensaba. Me dio el valor para construir esta vida contigo. Ella se volvió hacia él. Gracias por verme de verdad cuando yo ni siquiera podía verme a mí misma. Gracias por confiar en mí, por quedarte cuando podrías haberte ido, por amarme incluso cuando no lo merecía. Siempre lo mereciste. Se quedaron juntos mientras caía la noche y las estrellas se extendían sobre ellos en un espectáculo resplandeciente. En el interior, podían oír los sonidos de la familia limpiando, los niños acostándose, el agradable ruido de las personas que pertenecen juntas. Era el sonido del hogar, del amor, de una vida bien vivida en los años que les quedaban. Amelia y Tanner siguieron apreciando cada día. Disfrutaban de los pequeños momentos, del café matutino compartido en el porche, de los paseos vespertinos por la propiedad, de la constante visita de los nietos que venían a visitarlos y a escuchar sus historias. Se habían convertido en el ancla de la familia, el recuerdo vivo de dónde venían todos y qué valoraban. Cuando Tanner finalmente falleció a los 78 años, lo hizo pacíficamente mientras dormía, con Amelia a su lado, como había estado durante más de 50 años. El dolor amenazaba con aplastarla, la pérdida de su compañero, su amor, su otra mitad, pero estaba rodeada de familiares que la apoyaban, que le recordaban que él seguía vivo en todos ellos, en el legado que habían construido juntos. Vivió otros 5 años sin él, años que fueron agridulces. Lo echaba mucho de menos, sentía su ausencia como un dolor físico, pero también encontraba alegría en su familia, en ver crecer a sus bisnietos, en saber que lo que ella y Tanner habían creado perduraría mucho tiempo después de que ambos se hubieran ido. En una cálida tarde de verano, muy parecida a la que había llegado a Colorado hacía tantas décadas, Amelia falleció rodeada de sus hijos. Sus últimas palabras fueron sobre Tanner, sobre cómo lo había amado desde el momento en que él le dijo que era su esposa, no su empleada, sobre cómo él le había dado todo lo que ella nunca supo que necesitaba. La enterraron junto a él en una colina con vistas al rancho, desde donde podían velar por la tierra y la familia para siempre. La lápida era sencilla, con sus nombres y las fechas de sus vidas y una frase que lo decía todo. Compañeros en la vida y en el amor. El rancho continuó durante generaciones después de ellos, pasando de padres a hijos, creciendo y cambiando, pero siempre manteniendo el espíritu que Amelia y Tanner le habían inculcado. Y cada nueva generación escuchaba la historia de cómo empezó todo, de una joven asustada de Boston y un ranchero solitario que le dio una oportunidad, que le dijo que era su esposa, no su empleada, y al hacerlo cambió sus vidas para siempre. Era una historia sobre el amor, sí, pero también sobre el respeto y la colaboración, sobre ver el valor en los demás y ayudarles a verlo en sí mismos, sobre construir algo duradero, no con grandes gestos, sino con decisiones diarias de estar presentes, de trabajar juntos, de elegirse una y otra vez. Era una historia que comenzó con muy poca esperanza y se convirtió en algo hermoso y duradero, un legado que se extendió mucho más allá de dos personas para abarcar a docenas, luego a cientos, a medida que la familia crecía y prosperaba. Y en algún lugar más allá de las estrellas, si es que existen, Amelia y Tanner seguían juntos, velando por la familia que habían creado, orgullosos de lo que había surgido de aquel momento en que un vaquero corrigió a una joven novia asustada y los puso a ambos en el camino hacia algo extraordinario. Su historia de amor se había convertido en leyenda, transmitida de generación en generación, no como un cuento de hadas, sino como testimonio de lo que era posible cuando dos personas decidían construir una vida juntas con la honestidad, el respeto y el amor como base. Gracias por cabalgar conmigo hasta el final.
Si esta historia dejó huellas en tu corazón, suscríbete y regresa pronto, porque el viejo oeste aún guarda caminos sin recorrer y leyendas esperando ser descubiertas.